Muy buenas noches, saludos a todos los presentes. Mi nombre es Jacqueline Reyes, les saludo desde la República Dominicana. Somos miembros de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido en Medicina y dando continuidad a nuestras actividades académicas, hoy con la novena entrega de los webinars de alto contenido científico. En la noche de hoy nos acompaña un referente latinoamericano en el área del ultrasonido musculoesquelético, el doctor Luis Chavarría desde Costa Rica. ¿Cómo está usted, doctor? Buenas noches. Encantado, muy feliz de estar con ustedes. Igualmente, doctor. El doctor Luis Fernando Chavarría es radiólogo con una subespecialidad en ultrasonido musculoesquelético. Tiene un máster ejecutivo en dirección y administración de empresas. Fue expresidente de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido en el periodo 2015-2017, conferencista en la World Federation for Ultrasound, la WOFUM, y en la actualidad fue fundador de la Asociación Costarricense de Ultrasonido en Medicina en el año 1992. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Excelente y feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerlo con nosotros, doctor. Cuando guste, puede compartir pantalla, por favor. Vamos a compartir. Estamos ahí. Sí, adelante, doctor. Ok, bueno, muy buenas tardes y buenas noches para todos los colegas y amigos latinoamericanos. Para mí es un honor y un placer representar a nuestro país en estos webinars que, como dice la doctora, de alto contenido científico. Y yo creo que sí es de alto contenido científico porque vamos a hablar de un tema donde se hablaba solamente en medicina de emergencias. La gente consideraba que una emergencia es un infarto, un balazo, ¿verdad? Un paro, una apendicitis. Sin embargo, nosotros en músculo esquelético también tenemos nuestras emergencias. Y por eso es que recuerden que se empezó a hablar de POCUS en pulmón, POCUS en abdomen, POCUS en pelvis. Y yo hice una recopilación de casos donde podemos demostrar que el ultrasonido en el punto del paciente, al lado del paciente, es importantísimo. Para eso vamos a definir eh, ¿qué quiere decir POCUS? Y POCUS dice que el concepto Point of the Care Ultrasound, POCUS, se basa en utilizar el sonido al pie de la cama del paciente, es decir, llevar la ecografía al paciente en vez de llevar el paciente a la ecografía, lo que mejora la rapidez y la calidad del diagnóstico. En realidad, ustedes saben que desde hace unos 15 años empezamos a hablar de que el ultrasonido se iba a convertir en el estetoscopio del médico, en el estetoscopio moderno. Y yo creo que con esta conferencia vamos a demostrar que eso sí es cierto. Entonces, ¿qué es una emergencia? Es un asunto, una situación imprevista que requiere una especial atención y deben solucionarse lo antes posible. ¿Por qué solucionarse lo antes posible? Para que no haya consecuencias no deseables que van a perjudicar permanentemente la salud de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido en este campo específico del músculo esquelético con respecto a su competidor número uno, que es la resonancia magnética? Dice que el ultrasonido obtiene toda la información disponible con resonancia magnética y más. La resolución espacial y definición de la estructura muscular son superiores. Esto no tengo que, para los que no son radiólogos, saben que yo soy radiólogo, una resonancia magnética, el patrón fibrilar no se observa bien y en ultrasonido se observa perfectamente y gran cantidad de patologías, principalmente en tendones y músculos, es porque se pierde ese patrón fibrilar, lo cual no podemos ver con resonancia magnética. Otra cosa que es importantísima, principalmente en POCUS, es el examen en tiempo real, que permite valorar patología no visible con imágenes estáticas y después valorar el grado de déficit funcional o tendinosa. Si ustedes vemos, aquí tenemos lo que es un equipo de resonancia, un mastodonte grandísimo de poco acceso, hay pocos en algunos países, en algunos hay muchos, y la facilidad de un ultrasonido. Sin embargo,
esto sigue siendo un armatoste grande con los ultrasonidos que hay hoy en día, que son un tablet, puede ser una tablet con un solo transductor que él transmite al teléfono celular y con eso nosotros podemos rápidamente solucionar cosas en situaciones de emergencia. Entonces, por eso lo caracteriza el ultrasonido como de mayor disponibilidad, mayor facilidad, bajo costo, lo que lo hace el método de diagnóstico número uno en emergencias musculoesqueléticas. ¿En qué vamos a usar el ultrasonido en point of the care, en trauma? La causa número uno es trauma. Los traumas se convierten en emergencias. ¿Cuándo se entra un accidente de tránsito, una caída sobre su propia altura, los deportes por contacto, las heridas cortantes, las heridas por armas de fuego? Todas esas son lesiones traumáticas que van a interesar los tejidos blandos y el ultrasonido juega un papel muy importante. En trauma, principalmente hematomas. Por ejemplo, paciente que recibe un trauma contuso en el muslo, tiene un hematoma gigante que le produce impotencia funcional, le produce dolor intenso, no sabemos qué es lo que ha sucedido, le tomamos una radiografía y resulta que no tiene fractura de fémur, pero tiene una enorme dilatación del muslo. Entonces el ultrasonido juega un papel importantísimo en valorar si hay hematomas. ¿Y cuál es la importancia de valorar si hay hematomas? Como en este caso, ese es un paciente que tiene un famoso hematoma a nivel del tejido celular subcutáneo por un trauma contuso. Si nosotros vemos esta imagen, ya tiene algunos ecos en su interior. Eso quiere decir que ese hematoma ya lleva varios días. Pero ¿qué hubiera pasado si ese paciente consulta por dolor e impotencia funcional y le hacemos una ecografía en emergencias? Nos vamos a dar cuenta que existe ese hematoma y ese hematoma aún no está organizado. Entonces, ¿cuál es el rol que juega la ecografía? Diagnosticarlo, que sí existe, y número uno, guiarlo para hacer un drenaje por ecografía. ¿Y qué pasa al hacer el drenaje inmediatamente casi post-trauma? Pues que el dolor va a disminuir en forma importante y el tiempo de recuperación va a acelerarse en forma importante. En fracturas, ¿quién podría decir que un ultrasonido puede servir en fracturas? Pues sí sirve en fracturas. El ultrasonido es el mejor método de diagnóstico en fracturas de rótula o de patela. A veces son muy difíciles. Las fracturas, como en este caso del peroné, el peroné no juega un papel muy estabilizador. Entonces, muchos pacientes tienen fracturas y tienen umbrales al dolor muy altos cuando hay traumas distorsivos o golpes directos y el paciente llega a los 2, 3 días porque sigue con dolor y nosotros damos cuenta por ultrasonido que tiene una fractura aparte de la lesión de tejidos blandos. Este caso que yo les estoy mostrando ahí es una paciente que estaba viajando por Europa en los tours. Se bajó de los buses de los tours, se torció el tobillo, sintió mucho dolor, mucho edema, no quiso perderse el paseo a Europa y cuando volvió llegó a mi clínica, le hicimos un ultrasonido de tobillo, ¿verdad? Y este es por ultrasonido lo que vimos. No tenía ni una lesión ligamentosa, nada más me fui un poco más hacia arriba donde ella se señalaba el dolor y vemos perfectamente la disrupción del peroné. Ya lógicamente, con el diagnóstico por ultrasonido, pues le hicimos la placa complementaria que fueron la que ustedes vieron. Hay otros sitios de fractura que son emergencias, principalmente en los núcleos de crecimiento. Esta es la espina ilíaca anterosuperior o la cresta ilíaca, que esto en los niños o los pacientes jóvenes de 13, 14 años, cuando están jugando fútbol y patean bola muerta, que es donde se inserta parte del recto anterior, en un esteronazo fuerte, una contracción fuerte del músculo recto anterior, van a llegar y hacer una desinserción o van a fracturar el núcleo de crecimiento y esto es muy doloroso y llegan y preocupa mucho a los padres de familia. Entonces uno con ultrasonido rápidamente, si vemos en el lado derecho, vemos el núcleo de crecimiento normal de la cresta ilíaca y aquí vemos el fragmento óseo en el paciente con dolor e impotencia funcional y rápidamente ahí podemos llegar y quitarle la angustia porque esto es la misma lesión de Osgood Latter, pero nada más que en la espina ilíaca anterior superior. Aquí tenemos
Como les dije anteriormente, tenemos las fracturas de rótula. Las fracturas de rótula, cuando no son completas como esta, son muy difíciles de diagnosticar por radiografías, porque normalmente la rótula en imágenes anteroposteriores de rodillas está superpuesta al fémur y no se ve muy bien la rótula. Tal vez en imágenes laterales, en radiografías laterales de rodillas se puede ver mejor, pero el sonido en esta pequeña disrupción de la corteza del polo inferior de la rótula, podemos ver muy bien perfectamente la fractura rotuliana. En músculo, como ustedes saben, por eso se llama el sonido músculo esquelético, tenemos gran cantidad de músculos y hay lesiones agudas, en heridas cortantes, en rupturas agudas, y el ultrasonido es el método número uno de elección para ver lesiones musculares. Vean qué bonita esta imagen, es una imagen en campo extendido en el compartimiento posterior de la pierna, exactamente en los gemelos, donde vemos perfectamente vemos la piel, el tejido celular subcutáneo. Ese sería el vasto, el gemelo interno, y ese sería el vasto, perdón, el sóleo, y vemos donde está íntegro todo el patrón fibrilar. Comparado con esto, que es una lesión que en realidad no está descrita en los libros, pero que produce mucho dolor y es muy importante en quién se convierte en una emergencia, en los deportistas de alto rendimiento, principalmente en los deportistas en deportes por contacto, el básquetbol, el fútbol, el rugby, donde este paciente, por ejemplo, es el músculo recto anterior en el lado izquierdo, perdón, tenemos el eje corto, en el lado izquierdo el eje largo, y nosotros lo que vemos es que hay una área ecorrefringente dentro del músculo, y en el área longitudinal vemos que hay ligera pérdida del patrón fibrilar, pero no hay una ruptura franca de las fibras musculares. Entonces este paciente lo que tiene es una contusión muscular donde se produce un efecto por el edema de las fibras musculares, un efecto sumatorio de los haces musculares, y lo que produce es una área con refringente sin un hematoma franco. ¿Y qué es lo importante de esto? En el área a la par del deportista, que nosotros nos vamos a dar cuenta que no es una ruptura muscular y es una contusión muscular, y una contusión muscular la vamos a poder resolver en 24 o 48 horas. Va a resolverse el dolor, ¿verdad? No va a haber hipotencia funcional y este jugador puede rápidamente incorporarse a sus entrenamientos. O las rupturas completas, como este video, esto es una ruptura completa de la cabeza larga del bíceps, donde observamos que el famoso signo de campana, donde vemos el tendón flotando en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Si esto fuera otro músculo, se puede hacer una reparación inmediata o se puede hacer drenaje del hematoma para acelerar el tiempo de curación. Esos son los imágenes normales de desgarros musculares donde hay hematomas, donde se pierde la continuidad de la fibra muscular. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es una emergencia. Porque para un jugador de fútbol o por cualquier otra persona es importante saber cuánto es su daño de lesión, cuánto va a estar incapacitado, ¿verdad? Y esto principalmente lo que va a aliviar es angustias y saber hacia dónde vamos. O vemos también, esto es una foto a nivel de la región inguinal, principalmente a nivel de la región del pubis, de la rama anterior del pubis. Esta es la rama anterior del pubis, esos son los músculos aductores, y eso es un dolor, un paciente con un trauma agudo, con una hiperextensión, donde vemos el hematoma por un desgarro de la unión miotendinosa. Entonces, ya confirmamos que la tiene y sabemos que este paciente va a tener que ir a reposo. O este otro paciente también, que es de la famosa pierna o del tenista, que es una avulsión de las fascias del gemelo interno con el sóleo, se avulsa, se separan las fascias, sangra montones, produce mucho dolor, mucha impotencia. Este paciente, volvemos como en el caso anterior que vimos primero, ya está organizado todo ese hematoma, se perdió mucho tiempo por no hacer el ultrasonido en el sitio. Si hubiéramos hecho ultrasonido en el sitio, vamos a encontrar
el hematoma fresco, fresco, líquido, líquido, podríamos haber drenado todo esto y al drenar todo esto se afrontan y se acercan las fases y el periodo de recuperación es inmediato. Entonces nos podemos dar cuenta lo importante que es la ecografía en lesiones traumáticas agudas musculares. O este otro caso es a nivel de la pared abdominal. Este nunca se me olvida, vino un colega, un internista con dolor exquisito en la región epigástrica, ¿verdad? Que se tocaba y le dolía, y vemos por ultrasonido, ¿verdad? Que el paciente tiene, esta es la fascia, ¿verdad? De los músculos rectos, esos son los rectos, ¿verdad? Y aquí vemos el defecto de la fascia y salía un poquito de piplón que no se reducía. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Al no reducirse, el paciente lo intervinieron. Y ese diagnóstico se pudo haber hecho perfectamente en cualquier lugar, incluso en emergencias. Los tendones son importantísimos porque son estructuras de sostén, de agarre que agarran o atan los músculos a, a las estructuras óseas y pueden haber rupturas que son muy importantes en tendones como el tendón de Aquiles, el tendón patelar y los tendones del manguito rotador, que eso produce mucha impotencia funcional y se puede hacer el diagnóstico inmediato. Esta es una foto lindísima en corte panorámico, en longitudinal. Este sería aquí el tendón del cuádriceps, esta es la rótula que se ve muy bien y ese es el tendón patelar. Hacer diagnóstico de rupturas agudas de esto es muy importante porque se pueden reparar inmediatamente los tendones y el tiempo de recuperación es menor y el tiempo de incapacidad para los pacientes es menor. El caso que sigue les voy a presentar es una paciente que dichosamente me llegó hace 3 días antes de dar esta conferencia y es una paciente de 22 años, se cayó en unas gradas, pegó la rodilla de canto, su rodilla, la cara anterior de la rodilla contra una grada y se hizo una herida cortante. E inmediatamente empezó con impotencia funcional, la llevaron al hospital, nada más la suturaron y no se dieron cuenta que tenía una ruptura completa. Este es el borde, inclusive tiene una ruptura y una pequeña fractura del borde inferior de la rótula aquí. Ese es el cabo proximal, todo esto es un hematoma, y aquí vemos el, el tendón patelar distal, y aquí tenemos en una panorámica donde podemos ver la rótula aquí, el cabo proximal, el cabo distal, y podemos medir la distancia de separación entre el cabo proximal y el distal para decirle al ortopedista de cuánto va a ser la incisura o dónde va a encontrar el tendón. ¿Cuál es la moraleja de esto? Si a esta señorita, cuando fue a emergencias, se le hubiera hecho una ecografía, se dan cuenta que está roto el tendón, no la suturan, y esta paciente tiene 22 días de haber sufrido esto, la estaban viendo en un centro hospitalario y tuvieron que pedir la salida exigida para hacerse una ecografía y para hacer el diagnóstico final. Hoy precisamente la operaron y le hicieron la tomografía. O esa es otra ruptura completa del tendón de Aquiles. Ese es el cabo proximal, ese es el calcáneo aquí. Aquí vemos todo el defecto. Ese es el cabo distal y el cabo proximal. Las rupturas completas deben ser intervenidas inmediatamente. Y eso con ultrasonido 1 de cualquier tipo, uno puede hacer el diagnóstico fácilmente y ayudarle al clínico a tomar la conducta quirúrgica necesaria. O las famosas el manguito rotador es una enfermedad endémica después de 60 años, pero en los pacientes jóvenes como este, donde nos podemos dar cuenta que no tiene cambios inflamatorios, que el hueso está bien, pero que sufrió un trauma agudo por caerse de una bicicleta, entonces hacemos el estudio comparativo del lado derecho contra el lado izquierdo y vemos que hay una ruptura aguda del tendón supraespinoso. Entonces, ¿qué es esto? Esto es indicación absoluta de cirugía, porque es un paciente joven, que el tendón está en muy buena condición, entonces hay que reparar este defecto cuanto antes. Es una cosa completamente diferente al dolor crónico de los pacientes más de 40 años o de 50, 60 años que tienen dolor crónico por síndrome del pinzamiento,
pero esto es un trauma agudo. Recuerden, al inicio les dije, el ultrasonido es una de las mejores herramientas en músculo esquelético para trauma agudo. Entonces tenemos este caso, este paciente con trauma agudo, después de que se cayó de la bicicleta, no podía levantar su brazo, le hacemos la ecografía y tiene una ruptura completa de grosor completo del supraespinoso. Veamos este caso, en tendones, estamos hablando de tendones, ¿verdad? Este paciente tuvo una herida cortante con un machete, es un jardinero, llega a los días, después de que lo suturaron y le quitaron una férula, el paciente no produce flexión del quinto, del segundo y del pulgar, no produce flexión del tercero ni del cuarto. Le hacemos una ecografía y aquí vemos, este es un corte en eje largo sobre el tercer dedo. Aquí tenemos la falange proximal. Esta es la articulación y vemos dónde está el cabo proximal aquí y el cabo distal muy probablemente aquí. O sea, tiene una sección completa, tanto el flexor común, perdón, del flexor superficial como el flexor profundo. Este paciente se lo hubiera hecho en emergencias o en el sitio donde lo hubiera algo, le hubieran diagnosticado su ruptura, ya estuviera con tenorrafia y ya estuviera probablemente en proceso de rehabilitación. Y vean este otro paciente. Este paciente todavía es más traumático porque este paciente sufrió un asalto, le querían robar su teléfono celular, lo tomaron por la espalda, él se volteó, se defendió con un puñal, intentaron agredirlo, lo agredieron, él puso situación de defensa y después llega a los 15 días, llega porque no puede extender ni el quinto dedo ni el dedo pulgar. Vean el estudio comparativo. Entonces, les voy a enseñar las fotografías. Vean las heridas. Vean que son heridas que ya tienen sus días, que inclusive se abrieron. Una es en el lado medial y la otra en la cara lateral. Inclusive está infectado, ¿verdad? Entonces, le hacemos la ecografía y vemos que hay una sección completa del extensor largo del pulgar y aquí hay otra sección completa del extensor desde el quinto dedo. O sea, volvemos a lo mismo. Este paciente, cuarto de emergencias, le hacemos una ecografía, nos damos cuenta que tiene sección del origen de los tendones y el músculo, se sutura, se lava y ya estuviera bien. Las bursas. ¿Quién puede decir que una bursitis es una emergencia? Bueno, les voy a explicar por qué es una emergencia. Más que todo es una emergencia, primero porque el paciente recibió un trauma agudo y nos va a producir en estos casos, en el siguiente, donde tenemos igual, este es un hombro, este es la piel, este es el deltoides, este es el tendón supraespinoso, esta es la cabeza del húmero, este paciente se cayó de unas gradas, pegó de frente el hombro, quedó con impotencia funcional, todo el mundo creía que el paciente tenía una ruptura del tendón supraespinoso como el que les enseñé, del que se cayó en la bicicleta, y lo que tiene es una bursitis traumática del subdeltoidea, que produce exactamente la misma sintomatología. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer el ultrasonido inmediatamente después del trauma? Hacer el diagnóstico de que no hay que operarlo porque no tiene ruptura del tendón, pero sí tiene un proceso inflamatorio agudo de la bursa, que eso solo con tratamiento, hielo y los días. Entonces, él, he visto pacientes, más que todo antes de la era del ultrasonido, que los ortopedistas, los estimados ortopedistas, por pura clínica decían, no, tiene trauma, no puede levantar, se rompió. Los llevaban a sala de operaciones y los tendones estaban íntegros. Entonces, la ecografía es elemental para poder llegar y hacer el diagnóstico en trauma agudo. O esta paciente es una bursitis postraumática de la articulación metatarsofalágica del primer ortejo del pie derecho. Es una futbolista, le metieron un majonazo con un taco de fútbol, quedó con mucho dolor, le hicieron una radiografía, no tenía fractura, pero le hacemos un ultrasonido y vemos que hay una bursitis aguda postraumática, pero eso cambia completamente el panorama y sobre la marcha se resolvió.
¿Cómo sabemos que son bursitis agudas? Porque no hay panus, porque hay líquido, porque las paredes están eh, finas como estas igual, ¿verdad? Entonces, se hace el diagnóstico y se decide conducta de forma inmediata. Ligamentos. Los ligamentos son importantísimos, principalmente el ligamento cruzado anterior, que es la lesión más severa en un deportista o en cualquier persona común y corriente, porque rupturas de ellas requieren injertos, ¿verdad? Y aquí les voy a enseñar, este es un corte exactamente en la cara anterior de la rodilla, en casi posición oblicua o casi horizontal, donde tenemos la piel, tenemos el tendón patelar, tenemos la grasa de Hoffa, y aquí esto que se ve como un puente de hamaca es una imagen de un ligamento cruzado anterior completamente normal. ¿Cuál es la ventaja que tenemos sobre esto? En la literatura hay bastante escrito allá, pero no hay evidencia y ponen como punto de referencia el gol estándar la resonancia magnética. Eso no es cierto. Si nosotros tenemos claro esto, esta imagen, el valor predictivo positivo es 100% que el ligamento cruzado anterior está completamente íntegro. Si no lo vemos, muy probablemente esté roto, entonces sí recurrimos a resonancia magnética si se tiene la duda y si la maniobra de cajón no es positiva. Esa es una imagen con gran zoom donde podemos ver qué fácil puede ver el ultrasonido. Aquí tendríamos tendón patelar, ¿verdad? Esto está muy zumbiado. Esta es grasa en Hoffa y estas fibras así de aspecto reticular que tiene una predisposición helicoidal, que es el ligamento cruzado anterior, se ven perfectamente por ecografía. Bueno, esta es una imagen a nivel lateral de la rodilla, en la cara medial de la rodilla, un paciente con un trauma distorsivo agudo de la rodilla. Entonces, aquí tenemos, ese es el fémur, ese es el espacio interarticular, este es el menisco. Esto que está así es el cabo proximal y esto que está aquí es el cabo distal de una ruptura completa del ligamento colateral medial. ¿Qué es lo importante de esto? Primero, se hizo el diagnóstico. Este paciente, si fuera Messi o si fuera Ronaldo, todos esos lo operan y lo afrontan inmediatamente porque el tiempo de reparación va a ser más corto. Los cristianos comunes y corrientes como nosotros sabemos que hay que movilizarlo y se va a llevar de 4 a 6 semanas para poder irse restableciendo. Meniscos, es una emergencia, claro, es una emergencia para los deportistas de alto rendimiento, porque entre más rápido le hagamos el diagnóstico, más rápido va a ser la terapia y el tratamiento. Entonces, el ultrasonido sigue siendo en el punto de atención del paciente la herramienta para diagnosticar rupturas agudas de menisco. Les traje esta foto viejita, viejita. Esta foto es del año 2000, tiene 24 años, casi 25 años, y así era como se vio un menisco. Y después, con a través de los años, ya esta fue en los 2015, por ahí, vemos con el menisco y con las máquinas convencionales de ahora cómo se puede ver perfectamente el detalle meniscal y cómo nosotros fácilmente por ecografía, si nosotros sabíamos que el menisco es una estructura triangular ecorefringente homogénea, aquí vemos estos defectos, esto aquí en cualquier lugar es una ruptura aguda de menisco, este defecto aquí, esta lesión hipoecoica que hay aquí, es una lesión de menisco, y pues lógicamente que esto va a ser determinante en un deportista de alto rendimiento, en una persona, decirle si tiene o no tiene ruptura para tomar las medidas. Y aquí vemos una de las verdaderas emergencias, que uno lo hace el diagnóstico con cualquier equipito portátil, que son las artritis sépticas. Una artritis se define como la infección de la articulación por la invasión directa del espacio articular por diversos microorganismos. Es lo que se denomina una artritis séptica. Dice, se trata de una verdadera emergencia médica, ya que el retraso en el diagnóstico y el tratamiento conduce a un daño articular irreversible e incapacidad permanente. Y esto puede llegar a suceder entre el 25 y 50% de los pacientes. Desde las tasas de mortalidad publicadas en los adultos pueden ir hasta por artritis sépticas bacterianas
entre un 10 a un 30%. La morbilidad es mucho más elevada y, ojo, hasta un 50% de los enfermos refiere a una disminución de la función articular o de la movilidad tras difusión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué son estas cifras tan altas, con tanta morbilidad y con tanta mortalidad? Porque los diagnósticos se hacen tardíos y las bacterias toman ventaja del espacio articular que es pocamente vascularizado. Entonces producen consecuencias nefastas como estas. ¿Y cuál es el método ideal? Ecografía. ¿Por qué ecografía? Porque si le tomamos una radiografía a un paciente de estos, los huesos van a estar bien. El problema está en el tejido blando, principalmente en la cápsula y en el tejido que recubre la articulación por dentro, que es el tejido sinovial, que ese sí es altamente vascularizado y por eso puede diseminarse fácilmente, por extensión. Entonces, en una ecografía, nosotros lo que vemos, vamos a ver, es líquido y es un líquido bizarro que va a tener muchas proteínas, que va a tener leucocitos, que va a tener inflamación de la bursa, va a estar engrosada y si le ponemos Doppler va a estar altamente vascularizado, asociado a impotencia funcional, fiebre y alteraciones en el leucograma. Pero que nos diga esto, la ecografía no es suficiente. Nosotros necesitamos saber cuál es el origen bacteriano o no bacteriano de esto. Y la gran importancia de la ecografía es que podemos hacer la punción guiada por ultrasonido, extraer el material, cultivarlo, hacerle frotis para inmediatamente instalar tratamiento terapéutico evitar las complicaciones de las artritis sépticas. ¿Sabe dónde es una verdadera emergencia también? En las sinuvitis transitorias de la cadera en los niños pequeñitos de 3 a 4 años que un día amanecieron cojeando, dice la mamá, ay, mira, anda renco fulanito, no puede apoyar el pie. Inmediatamente el niño no sabe decir dónde le duele, nada más donde apoya, siente dolor. Y uno de los diagnósticos o cosas que hay que pensar es en la sinuvitis transitoria, que es un proceso infeccioso, viral, transitorio de la cadera, que al ultrasonido lo único que vamos a encontrar es un poco de líquido, pero no vamos a encontrar engrosamiento. El líquido es muy, muy transparente, no es tan bizarro como una artritis infecciosa de tipo bacteriano. Y también podemos hacer la punción, podemos hacer el frotis, no vamos a encontrar bacterias, no va a cultivar nada y ese proceso se va a resolver solo sin necesidad de antibiótico terapia. Entonces dígame si es o no una emergencia esto y si esto no se resuelve ahí en el cuarto de emergencia. Masa palpable. Dijimos que una urgencia es algo que se presenta en algo introspectivo. Una masa tiene su tiempo de aparición, supuestamente, pero hay gente que se la descubre de un pronto a otro. Principalmente las mujeres se descubren en sus mamas, en sus rodillas. Los varones se descubren esto en sus testículos cuando están viendo televisión y producen una alarma terrible. Es una verdadera emergencia, porque el paciente lo primero que empieza es un cáncer, me va a pasar algo, y el ultrasonido es el método número uno de elección en cualquier parte para masa palpable, porque va a ayudarnos a esto. ¿Existe o no la masa? La localiza, la delimita, la caracteriza, y al final, si es necesario ir a biopsia, va a biopsia. Y aquí les voy a traer este ejemplo. Este ejemplo es un paciente que había sido operado de un melanoma hacía 6 semanas en el torso, atrás, y de un pronto a otro, viendo televisión, 6 semanas después, se toca una pelota en la cicatriz, sale espavorido a buscar ayuda, a ver qué es lo que tiene ahí, que si era un hilo, que si era un absceso, le hacemos la ecografía y vemos el tejido subcutáneo, una recidiva del tumor a nivel de la cicatriz quirúrgica. O esta paciente que tuvo una caída
seis semanas antes en una paciente que ya tenía un tumor, ¿verdad? Y el ultrasonido inmediatamente dijo, es un tumor del vasto intermedio con reacción perióstica que rompió la fascia, invadió recto anterior y esta paciente, pues desgraciadamente murió al año, año y medio por tratamiento. O esta otra, les voy a explicar esta imagen. ¿Por qué digo yo que esto es una emergencia? Es una emergencia para saber dónde estamos parados. Es una paciente, esta es una foto viejísima, porque se me acuerdo de esta paciente muy bien, donde ella en el espejo se vio una pelota en el cuello. Eso es un corte transversal o eje corto a nivel de tráquea, esto es tráquea y esto es tiroides. Y ella llegó y se encontró una pelota, se la vio en el espejo y se asustó muchísimo porque su mamá había muerto de un cáncer de tiroides. Y resulta que esta paciente está viviendo en Nueva York, se había ido aquí de Costa Rica y estaba viviendo como viven el 80% de los latinos, sin seguro y sin nada, y se puso como loca, se vino para Costa Rica, le pusimos el ultrasonido y resulta que lo que tenía era un lipoma. Un simple lipoma, no tenía nada en la tiroides. Entonces, en masa palpable, ultrasonido es el primer método de elección y va a resolver muchas cosas horribles. El sistema va a ir terminando, ya llevamos 41 minutos, yo creo que vamos bien de tiempo. El sistema nervioso periférico, claro, claro que es importantísimo el sonido, principalmente en trauma contuso, en posoperatorios, en heridas cortantes, para ver si hubo compromiso o no de sección de los nervios, ¿verdad? Y eso debe hacerse en el cuarto de emergencias. Y esta es una fotografía para que ustedes vean cuál es la mejor forma de educar un nervio, buscando el paquete vascular, porque va a estar la vena, la arteria y el nervio. Aquí tenemos, la arteria está comprimida, la vena está comprimida, pero esa es la arteria, y esta imagen con los bordes externos ecorefringentes y este patrón reticular, esa es la imagen normal de un nervio, ¿verdad? Y les voy a traer este caso, que es un paciente que lo operaron para hacerle una fijación de los núcleos de crecimiento por un genovaru antes de que cerraran los 12 años. Lo operaron, a esos pacientes se les ponen unas grapas y después de la cirugía, cuando el paciente despertó, se despertó con el pie caído. Entonces me lo mandan inmediatamente para revisarlo. Aquí tenemos la grapa. Esta es la emergencia del nervio peroneo. Vemos el efecto inflamatorio agudo del nervio y a nivel distal el patrón normal. ¿Qué pasó? La grapa llegó y la pusieron exactamente comprimiendo el nervio peroneo superficial. Entonces este paciente tuvieron que reintervenirlo, quitarle la grapa y duró 6 meses para poderse recuperar, pero dichosamente se recuperó. Vean qué bonita esta imagen, donde es en la cara lateral, casi sobre la cabeza del peroné. Aquí vemos la grapa, aquí vemos la famosa imagen en cola de cometa que dan los metales, la emergencia del nervio y aquí vemos la compresión. Bueno, ya para ir terminando, que eso es muy frecuente en las unidades de emergencia, los famosos cuerpos extraños, la gente que se introdujo un vidrio, que se introdujo una astilla, que se introdujo un clavo, que es la duda que si lo tiene o no lo tiene. Y la ecografía es el mejor método para valorar cuerpos extraños, ya sean vegetales o no vegetales, ya sean metales, no metales, vidrio o no vidrio. Y aquí les traigo un par de casos donde esto es a nivel del dedo pulgar, esta es la falange distal, esto sería aquí esta parte, la yema del dedo, y un paciente que tuvo una herida punzante con trabajaba en extrayendo palma, cortando los coquitos de la palma. La palma, esta palma vegetal tiene gran cantidad de espinas. Se introdujo una espina, él creyó que se le había quitado, pero seguía con mucho dolor. Le hicimos la ecografía y vemos donde tiene el cuerpo extraño. Y este es un caso también muy interesante que si se hubiera hecho en el momento de que sufrió la agresión, se hubiera diagnosticado, este es un paciente, un cocinero de comida peruana
que estaba trabajando y su asistente tuvo una discusión. Su asistente estaba alistando un pincho que hacen los peruanos, que son con varillas de bambú, y ahí meten los camarones o la carne o el pollo y los vegetales, los ponen a asar. Tuvo una discusión, la asistente lo agredió con el pincho, él sintió algo en el antebrazo, puso el antebrazo, sintió algo, se vio ahí y se vio un puntito de sangre, siguió trabajando al calor de la cocina y la discusión, y a los 22 días hace un edema importante, hace una celulitis, ¿verdad? Me lo manda un ortopedista amigo, le hacemos un ultrasonido, este es el radio aquí, y aquí vemos el pedazo de bambú, y todo esto es un proceso infeccioso purulento, casi pierde el brazo, pero entonces lo llevaron a cirugía, le sacaron el cuerpo extraño, le hicieron un lavado quirúrgico, antibióticos intravenosos a pastos, y por dicha salió a basto. Bueno, en conclusión, después de 45 minutos, yo creo que queda más de demostrado la importancia de hacer el ultrasonido en el sitio para poder resolver inmediatamente y no tener todas estas complicaciones. Entonces, en conclusión, el ultrasonido debe ser el método de elección para lograr los tejidos blandos en el cuarto de emergencias. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, si hay algo que contestar. Estamos a la orden. Sí, doctor, muchísimas gracias. Siempre es un placer ver sus ponencias. Tenemos ya un par de preguntas, doctor. Ah, Vamos a comenzar. El doctor Edgar Mora pregunta, ¿cómo se debe colocar al paciente para ver el ligamento cruzado anterior? es muy sencillo. Se hace en flexión de la rodilla, más o menos a 60 grados, flexionada la rodilla. Se coloca el transductor primero en forma longitudinal sobre el tendón patelar, que vaya paralelo al tendón patelar, y se empieza a girar, a girar, a girar para lograr ver profundamente el ligamento cruzado anterior. Pero todavía hay uno puede hacer una maniobra de cajón, la misma que hacen los ortopedistas, que uno ve, donde es el famoso signo bostezo, donde se tracciona la tibia hacia adelante, se separa y se hace la maniobra de bostezo, y uno puede llegar y ver donde el ligamento perfectamente se estira sin falsearse. Entonces es un signo directo de que el ligamento está roto. Eso yo le puse el signo de la sábana. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos y tiramos de un cordón que no está atado, él brinca, como brinca, ¿sí? Una sábana. Pero si él está atado, él nada más se estira. Entonces eso se puede hacer. Y se hace así con el pie o la rodilla flexionada a 90 grados. Ok, Perdón, a 60 grados. gracias, doctor. Otra pregunta, el doctor Martín Juárez desde México nos dice, gracias por tan interesante enfoque. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de lesión en la abulsión de fascia en el tenista? Es muy fácil. Es una arranque explosivo, ¿sabe? Eso se da cuando al tenista le tiran la bola al lado contrario, ¿verdad? Y él hace un arranque abrupto, o sea, pone una tracción enorme con el pie, o sea, con la punta de los dedos tracciona para ir a cazar esa bola, y al traccionar, levantar los dedos y levantar el pie, el talón, ¿verdad? Hay una contracción abrupta de los gemelos, y entonces al haber esa contracción abrupta se separa la fascia. Ese es el mecanismo. Por eso le dicen la pierna del tenista o la lesión del tenista. Ok, perfecto. Gracias. Otra O, pregunta. o eso sean los jugadores de fútbol también. Los jugadores de fútbol principalmente los delanteros, los extremos, que les sirve una bola adelantada y ellos pegan un jalonazo violento, y el paciente lo que siente es como si le hubieran pegado una pedrada por detrás o le hubieran pegado una patada, y el paciente vuelve a ver y no hay nadie y tiene un dolor súbito en los gemelos. Esa es la característica clínica. Recuerde que nosotros somos clínicos, no fotógrafos. Entonces el interrogatorio es muy importante, porque si a mí un paciente me dice, estaba jugando tenis,
me tiraron una bola, hice un arranque y sentí un dolor en los gemelos, o estoy jugando fútbol, fui por una bola, sentí que como que me patearon, pero no había nadie, te hablo por seguro que va a tener una abulsión de la fascia de los gemelos. Ok, gracias. Continuamos con las preguntas, doctor. El doctor Carlos Esteban Sánchez nos pregunta, la lesión miofibrilar muscular, ¿cómo la estandariza usted en la evaluación ecográfica versus el desgarro muscular? Bueno, no sé cuál es el concepto que tiene el doctor de lesión miofibrilar. Yo puse dos ejemplos empezando con músculo. Uno que era la contusión muscular sin ruptura de la fibra muscular, donde lo que se observa es un aumento de la ecorefringencia por el edema del músculo, y luego ya cuando hay ruptura, al haber ruptura, hay sangrado. Entonces, ¿qué va a caracterizar el desgarro? El desgarro es una pérdida anatómica de la fibra muscular que va a producir un sangrado. O sea, se pierde la continuidad anatómica de la fibra, hay un sangrado y de acuerdo al sangrado, así se va a clasificar. Hay cientos de clasificaciones, porque hay gente que llega y la clasifica de acuerdo al diámetro anteroposterior del volumen AP del músculo que se rompió, si la tercera, la mitad o ruptura total, muchas. La que yo más uso es de acuerdo al hematoma. Si el hematoma es menos de 1 centímetro entre los bordes, es un grado 1. Si es de 1 a 3 centímetros, es un grado 2. Y si tiene más de 5 centímetros, es un grado 3. Ok, gracias, doctor. El doctor Manuel Ernesto nos pregunta, en el escenario deportivo, ¿qué características debe tener el equipo portátil de ultrasonido? ¿Podría recomendar algún modelo o marca en particular? Mire, le agradezco la pregunta. ¿Por qué se le agradezco? Porque esa es la angustia de toda la gente que está empezando a hacer ecografía. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál lo aquí? Mire, ya yo que pelo canas y que peino canas y que he visto la evolución del ultrasonido, yo tengo 35 años de hacer ultrasonido. En aquel tiempo habían solo transductores convexos, no existían los lineales, no existían los endocavitarios, no existía el Doppler. Hoy por hoy, dichosamente, y graves en esto, los ultrasonidos se manejan a puro software. Y entonces esto ha hecho a puro software casi todos los equipos sean muy similares, muy similares. Desde un Butterfly, de todos los portátiles que hay, todos sirven para hacer un sonido musculoesquelético. Muy pocos equipos necesitamos de alta gama para hacer cosas muy finas en músculo esquelético. ¿Qué sí es recomendable? Que tiene que ser un transductor lineal, lineal. Normalmente dice, pero ¿hasta cuántos megahertz? Olvídense de los megahertz. Ahora los equipos solitos, los rangos de los transductores normalmente para tejidos blandos van de 7.5 a 12 a 14, algunos que van a 17. Pero el 90% de las lesiones, automáticamente los equipos lo hacen con transductores que van de 7.5 a 12 o a 14. Así es que usted, antes sí nosotros nos teníamos que preocupar porque había que hacer manual la penetración, la frecuencia, todo eso. Ahora todos los equipos lo hacen automáticamente. Entonces, eso sí les voy a dar, este tip es muy importante, muy importante. ¿Cómo sabe uno que un transductor y un equipo, ya sea portátil, ya sea grande, ya sea X marca, ¿verdad? Sirve para hacer músculo esquelético? Ustedes, cualquiera de esos equipos, tiene que darle la definición del patrón fibrilar, ya sea del músculo o del tendón. Si el equipo le da la definición del patrón fibrilar, cómprelo. Si el equipo no le da la definición del patrón fibrilar, no es el equipo que tenga calidad para hacer buen músculo esquelético. Gracias, doctor. Continuamos. El doctor Jorge Ramilla pregunta, en un traumatismo de hombro con gran limitación funcional, ¿cómo evaluar el tendón subescapular? Es muy fácil. Eh, el tendón subescapular, vamos a recordar esa anatomía y voy a tratar de que me vean aquí. Claro, estoy con saco, es difícil.
pero el tendón el subescapular lo que hace es la rotación externa, el giro externo del antebrazo. Esto es lo que hace el subescapular. Y el subescapular se llama subescapular porque está aquí, adelante de la escápula, ¿verdad? Se origina aquí y se va a insertar en la tuberosidad menor. Entonces, lo hacemos el paciente de frente con rotación externa de 90 grados, colocando el transductor aquí en forma transversal, exactamente aquí. Ahí vamos a ver el eje largo y lo podemos ver en movimiento haciendo esto. Esa es la forma de explorar. Ok, otra pregunta dice, en las primeras imágenes mostró una de trauma muscular y mencionó que había hemorragia pero sin desgarro. ¿Esto es correcto o entendí mal? Entendió mal. Lo que hay es edema, no hay ruptura. O sea, no sé cuánta experiencia tenga en ecografía, pero antes no, yo hacía mucho el sonido de obstetricia y hay un síndrome que se llama el síndrome de Potter, que es la micropoliquistosis renal congénita, que son riñones que están llenos de múltiples quistes, pero son tantos y están tan juntos que se produce un efecto sumatorio de los ecos, entonces el riñón lo que se ve es blanco, blanco, blanco. Eso es lo mismo que sucede en la contusión muscular sin desgarro muscular, que se produce un efecto sumatorio del edema de las fibras musculares y entonces lo que se ve es un parchón blanco. Eso es. Ok. Hola Eda, buenas noches, bienvenida. Hola, nada, Está nada. escondidita por ahí, Eda. Saludos, saludos a todos. Luis Fernando, y creo que quizás mencionar que, bueno, siempre y cuando exista, que en la mayoría de las personas existe, la comparación con el contralateral, o sea, tenemos esa gran ventaja y ahí quizás para quienes tienen poca experiencia van a poder ver la diferencia en el volumen y en el patrón que tú describes, ¿no? Creo que en alguna oportunidad también lo hablamos de los casos estos de los deportistas que hacen este síndrome compartamental y vienen al otro día con el dolor agudo en brazos, en espalda, y lo que vemos es un músculo realmente bien edematizado, sin ruptura, pues que es la imagen similar a la que describiste. Y blanco, blanco. Ujú. Ok. Ok. Bueno, entonces, continuamos con las preguntas, doctor. La siguiente dice, ¿es lo mismo poner tendinosis, tendinitis o tendinopatía en un informe al describir el engrosamiento de un tendón? Le agradezco a quien me hizo esa pregunta. Es muy validera. Y eso me da la oportunidad de sentirme un poco grande, de halagarme a mí mismo. Imagínense que a mí me invitaron al Congreso Mundial de Corea en el año 2006, en Corea, en Seúl, a dar una charla específicamente sobre tendinitis y tendinosis, ¿verdad? Entonces, era en un state of the art donde éramos seis ponentes que hablábamos 10 minutos. Y es cierto, o sea, en realidad la diferencia es patológica, es desde el punto de vista de diagnóstico anátomo-patológico. O sea, la tendinosis es una degeneración mixoide del tendón por microtrauma repetitivo, que si usted le hace una biopsia, va a encontrar macrófagos, células, mioproliferación vascular, va a encontrar células plasmáticas, porque hay un proceso inflamatorio crónico, pero no encuentra leucocitos. O sea que no es una tendinitis, ¿verdad? Desde el punto de vista que uno lo usa. Sin embargo, usted no le va a hacer una biopsia a todos los pacientes que sospechen la tendinitis. Entonces es una cosa más que todo de semántica. Está bien aceptado describir una tendinitis cuando verdaderamente lo que hay es una tendinosis o escribir tendinitis cuando no hay tendinosis. O sea, lo que se quiere dar a entender es que el tendón está engrosado, tiene pérdida de la ecogenicidad y el paciente tiene dolor. Pero cualquier término es bien aceptado. Pero ya, si nos vamos a la medicina basada en evidencias, el diagnóstico de tendinosis se hace con una biopsia. ¿Ok? Bueno, pues el doctor Kenny Gómez, que fue quien hizo la pregunta, pues
Creo que tuvo una muy acertada respuesta. Continuamos, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la mejor posición para evaluar el tendón supraespinoso? Dice, con la mano en la cintura, el brazo hacia atrás o tomándose el hombro contrario. Esta pregunta la hace el doctor Julio Rivera. La mejor forma, primero, nosotros, la posición normal es así y poner el abductor aquí. Pero si nosotros queremos extender y exponer todo el eje largo del tendón supraespinoso, es poniendo las manos hacia atrás o como sacándose la billetera de la bolsa. Así es como exponemos. Esa es la mejor forma. Y poniendo en el eje largo aquí. Esa es la mejor forma del supraespinoso. Si el paciente, otro tip, que esto es lo más importante, los pacientes vienen con mucho dolor a veces y no pueden hacer este movimiento, toda la extensión, ¿ok? Entonces, con solo que usted los ponga de pie, así, y está así, y le diga que haga esto, así, hacia atrás un poquito, no a esto, sino esto, un poquito así, usted expone también bastante el tendón. Eso es un tip, porque a veces el paciente dice, no, doctor, es que no puedo, ¿ah? Y no te dejan examinarlo. Entonces usted lo calma, le dice, póngase de pie, ¿verdad? Porque uno normalmente lo está explorando sentado, póngase de pie, póngase las manos aquí a los lados, y ellos lo hacen lo más bien. Y usted primero lo engaña, le dice, haga para adelante. Y él hace para adelante, lo más bien, por eso no le duele. Pero después le dice, vaya para atrás donde pueda. Lo saca atrás y ahí te vas a poner el supraespinoso. Bueno, por ahora creo que no hay más preguntas. No sé si Eda quisiera añadir algo ya a los comentarios del doctor Chavarría. Tu experiencia, Luis Fernando, en pacientitos con hemofilia y las amartrosis. Yo veo cierta cantidad de niñitos, pero a veces es difícil, ¿no? Ellos generalmente, pues, es algo muy similar, aumento de volumen, agudo, no sé si tienes algún... Vea, eso nosotros dichosamente ya no lo vemos aquí en Costa Rica. Aquí hay un muy buen control de los pacientes hemofílicos y casi no sangran. Pero hace años sí, hace 20 años. Y lo que hay es hemartrosis, o sea, es esa rodilla llena de un líquido de muchos ecos, ¿verdad? Raro, muy rarefacción, muy raro, y produce mucha inflamación de la sinovial también. Y eso, ellos antes lo hacían repetitivamente, entonces cada vez el proceso es más inflamatorio y todo, inclusive irritan tanto, porque la sangre de per se es un irritador de la bursa, ¿verdad? Y entonces hacen unas bursitis muy severas, ¿verdad? Y entonces esas bursas destruyen la articulación y todo, pero esos son los casos más severos. Ya yo aquí en Costa Rica no volví a ver, por dicha, ¿verdad? Pero es como tener un proceso inflamatorio crónico de la rodilla. Bueno, pues agradecemos nueva vez su participación, doctor Chavarría. El chat está lleno de felicitaciones por su ponencia. Esta noche tuvimos participantes desde Perú, México, República Dominicana, Venezuela, todo el mundo muy atento a su participación. Así que muchísimas gracias, siempre es Pero un placer escucharlo. muy amable y gracias a Flaus, que me siento muy orgulloso de haber sido expresidente de Flaus. Y estamos a la orden en todo lo que podamos ayudarles en educación médica continua. Un abrazo y que tengan una buena noche y se les quiere mucho desde Costa Rica. Gracias, doctor, igualmente. Entonces, aprovechamos la ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar, el segundo miércoles del mes de julio, el día 10. En este caso, estamos con la doctora Norma Edinora Brooks con el tema de análisis ecográfico de las lesiones dérmicas y subcutáneas, ¿hasta dónde puedo llegar? Así que muy buenas noches, Eda, gracias por estar con nosotros, doctor Chavarría por igual, gracias a Mucho nuestro gusto. Hasta soporte luego. técnico, Daniel Pulve desde Venezuela, Denise desde Brasil. Muchísimas gracias y los esperamos a todos el próximo mes en nuestra siguiente entrega de los webinars de alto contenido académico. Que tengan todos muy buenas noches.